año muy electoral, con muchísima, ahora estamos ya en el cierre de campaña para las elecciones municipales del día domingo, y bueno, vamos a estar como todos los días en el programa analizando la realidad política, la economía, con la columna de Graciela Trever. Así que bueno, tenemos un programa muy cargado de análisis en el día de hoy. Está en los controles Kevin Olmedo, en la conducción también. Buenas tardes, Kevin, ¿cómo estás? Hola, Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Sofía Corrales, nuestra compañera también en la conducción, ¿cómo estás? Un saludo por el Día del Amigo a todos amigos y a nuestros oyentes del Mordisquito, Multimedio Mordisquito. Muy bien. Y bueno, quien les habla, Sebastián Forelli, también en la conducción. Les recordamos a la audiencia que vamos a estar junto a ustedes de 19 a 21 horas haciendo este programa. Y bueno, hoy comenzamos ya con una entrevistada que nos ha venido a visitar el estudio. Está acá presencial. Hola, ¿cómo estás, Leticia Medina? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, Leticia Medina es secretaria general de la CTA de los Trabajadores Córdoba. Bueno, te agradecemos que hayas venido al estudio de Radio Mordisquito, el programa T de Ceilán. Y bueno, vamos a estar conversando con vos, bueno, no solamente en materia gremial, sino sobre todo el hecho que también se aproximan las elecciones PASO, ¿no? Política, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se van a desarrollar el 13 de agosto próximo. Así que, bueno, contanos un poco, Leticia, vas a ser precandidata a diputada nacional. ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Qué te llevó, qué te impulsó a meterte de lleno en este candidato? Bueno, como vos contabas recién, soy secretaria general de la CTA de los Trabajadores y las Trabajadoras de Córdoba. También soy secretaria adjunta de ADIUC, del Sindicato de Docentes Universitarios. Sí. Vengo transitando un camino de militancia, de organización, de participación en el espacio sindical, luego de haber estado también militando en el espacio estudiantil. Es decir, vengo siendo parte de proyectos colectivos y de organizaciones colectivas desde hace muchos años. Y por supuesto, ante cada momento electoral también participando, reflexionando junto a otros compañeros, compañeras y tratando siempre de aportar desde las organizaciones a la discusión política, ¿no? Y el avance de proyectos que tengan que ver con la inclusión, con los derechos, con la soberanía, con la igualdad. Yo creo que a partir de la militancia en lo sindical, de estar junto a compañeros y compañeras de mi espacio de trabajo, organizados, defendiendo derechos, defendiendo salarios y demás, hemos aprendido a lo largo de nuestra historia, no solo yo, creo que el movimiento obrero en general, que no existe una posibilidad de un proyecto o de una defensa, de un sostenimiento de las formas de los derechos laborales, del salario y demás, que esté por fuera de un proyecto de país, ¿no? No se pueden defender o no se pueden garantizar derechos laborales si no hay un modelo de país que defienda el trabajo, que ponga en el centro a los trabajadores y a las trabajadoras, que garantice la soberanía sobre los recursos naturales, que defienda las posibilidades del crecimiento y piense y planifique un crecimiento con distribución, que piense un proyecto de desarrollo económico nacional. Bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con la política. Por lo tanto, nosotros siempre decimos, no hay proyecto laboral sindical despegado de un proyecto político. Así. Y esa es la apuesta hoy, ¿no? Donde en esta elección, donde están tan claramente puestos en juego y en tensión dos modelos de país. Te estás precandidateando por el espacio Unión por la Patria, candidatura a diputado nacional por Córdoba. Contanos cómo se dio, digamos, cómo llegaron ustedes a cerrar esta participación con el resto de las fuerzas que integran Unión por la Patria en Córdoba. Bueno, Unión por la Patria es un espacio que de alguna manera es novedoso en el sentido de que siempre los momentos electorales son un poco un barajar y dar de nuevo, ¿no? Y efectivamente, bueno, como es de público conocimiento, las candidaturas de este espacio
que de alguna manera da continuidad al proyecto del kirchnerismo, es una candidatura que también fue disputada, fue conflictiva, ¿no? O estas dos, de hecho no hay una sola, hay dos dentro de este espacio, también además de Massa y Rossi, Juan Grabois y Paula Valmedina, lo cual da cuenta de una fuerte de un fuerte dinamismo dentro del espacio político nacional y popular, que está dando lugar a novedades, ¿no? Y me parece que de alguna manera las candidaturas, o buena parte de las candidaturas de esta lista en Córdoba también muestran eso, que hay novedades, que hay renovación, que hay un intento también de abrir el juego hacia otros sectores, hacia otras trayectorias, y bueno, me parece que eso es muy saludable para Córdoba, ¿no? Córdoba, que ha sido históricamente muy reactiva a las propuestas del gobierno nacional durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y que frente a esta opción de la propuesta de Massa, Rossi, incluso Grabois, encuentra, ¿no?, la ciudadanía, los votantes de Córdoba, que están dentro de este ideario, bueno, una nueva oportunidad, ¿no? Me parece que eso también, dentro de los partidos que conforman este espacio, también se visualizó, y por eso vas a ver que hay varias caras nuevas, y que me parece que tienen que ver con esto, con recuperar otras trayectorias, la cercanía, ¿no?, de los dirigentes con la ciudadanía, con las personas a las que representan, y bueno, e incorporar además el espacio sindical. También hay que decir que, bueno, no me fui a postular yo sola, sino que la postulación tiene que ver con una historia previa, que es la participación como diputado nacional de Pablo Carro, claro, sí, que es quien me antecede en la Secretaría General de la Central de Trabajadores, que también fue secretario general de ADIUC, y que viene ya en su segundo periodo como diputado nacional representando a Córdoba y a este espacio, ¿no? Hola Leticia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo bien. estás? Una pregunta, vos como precandidata a diputada nacional, sabiendo de que esta lista intenciones a armar, sumar nuevos espacios, ¿a vos te gustaría que en tus espacios colaboren sectores que están enrolados en un sector del movimiento nacional popular, que están adheridos al Partido Justicialista de la provincia de Córdoba? ¿A vos te gustaría como precandidata que trabajen en conjunto para acompañar la lista, o prefieren? Yo creo que es uno de los principales desafíos que tenemos en Córdoba. Yo recién hablaba de un barajar y dar de nuevo en cada proceso electoral. Por supuesto que eso no se hace desde cero, ni empieza todo de nuevo, ni mucho menos, pero me parece que en Córdoba también se está viendo una renovación más general, que no involucra solamente al espacio kirchnerista, sino que creo que también es posible dar cuenta de alguna renovación dentro del peronismo, lo cual me parece realmente auspicioso, saludable, necesario, y creo que abre también una oportunidad a otros diálogos, a nuevas formas de articulación, de colaboración, de entendimiento, de encuentro dentro del peronismo, de un peronismo que creo yo que tiene realmente como desafío en Córdoba pensarse más allá de las fronteras del cordobesismo, ¿no? Creo que ahí hay un desafío que es muy importante que lo tomemos y que lo asumamos con la generosidad y los horizontes que eso abre. En tu análisis, Sergio Massa, ¿qué aporta al peronismo, kirchnerismo, y Juan Grabois, qué aportaría al peronismo, kirchnerismo? ¿Cuál es tu punto de vista y análisis de cada uno de ellos? Bueno, me parece que, hay una definición tomada ya y acordada a nivel nacional de habilitar esa interna, porque se entiende, y yo comparto plenamente, que representan ellos dos, tendencias, opciones dentro del peronismo, que son absolutamente componibles, ¿no? En un proyecto de más largo plazo, sobre todo cuando miramos lo que hay enfrente. Yo creo que Sergio Massa lo que está ofreciendo realmente creo que es una oportunidad de una ampliación de
de lo que se ha trazado como frontera, ¿no? de la construcción kirchnerista hasta ahora, o por lo menos en este último tiempo. Y creo que tiene además una construcción política, lo que llamamos un armado político a nivel territorial, que da cuenta de una estructura, ¿no? De una estructura que funciona, que tiene militancia, que tiene institucionalidad, interlocutores, capacidad de alianza. Juan Grabois creo que está representando una promesa de un proyecto. Una promesa, no lo digo peyorativamente, me parece que es una linda promesa, una promesa estimulante de seguir teniendo espacios para la construcción y la imaginación de un país mucho más igualitario, con más crecimiento, pero con más distribución, con reconocimiento y con proyectos y con propuestas para, por ejemplo, sectores del trabajo que no van a poder ser incluidos dentro del trabajo formal por las formas que tiene el trabajo hoy y los desplazamientos y exclusiones que produce el capitalismo hoy. Me parece que es una propuesta y una promesa y además ideas concretas muy interesantes, ¿no? O sea, no es solamente un conjunto de consignas lo que propone Grabois, sino con una mirada bastante práctica de los problemas, un diagnóstico realmente muy atendible, muy interesante sobre los grandes problemas en la Argentina y con propuestas realmente sensatas, ¿no? Lo que me parece que viene a aportar eso y es lo que creo que es lo más prometedor, es todo lo que tiene para crecer en términos justamente de una estructura, ¿no? De una estructura que le permita gobernar cuando llegue el momento, ¿no? Poder construir la fuerza y las condiciones para que ese proyecto pueda ser un proyecto de mayorías. Claro. Y Juan Grabois para vos representa más los trabajadores. ¿Con quién se sienten más representados? ¿Con Sergio Massa? ¿Con Juan Grabois? Y yo creo que hoy los trabajadores se sienten más representados con Sergio Massa porque Sergio Massa es quien hoy está siendo el referente oficial del peronismo. Ayer mismo se constituyó ya una mesa sindical, una mesa promotora de Massa presidente aquí en Córdoba. Esto es una novedad también y me parece que es muy interesante que haya... Habíamos escuchado la reunión en Buenos Aires, el apoyo oficial, digamos, al mismo tiempo en Córdoba estaba habiendo una reunión en donde se constituyó formalmente una mesa promotora, una mesa sindical, lo cual habla de el valor central, la centralidad que van a tener los trabajadores y trabajadoras organizados en la construcción de esta campaña y en garantizar el triunfo de Unión por la Patria, ¿no? Esto es toda una novedad, porque en general las mesas son mesas políticas. Bueno, y aquí los trabajadores tenemos un lugar específico y equivalente y fundamental. Leticia, y vos ¿y cómo ves el movimiento obrero organizado de Córdoba, sabiendo que hay distintos espacios que van a acompañar? Un sector va a acompañar a Schiaretti, otro sector va a acompañar, que están dentro de una de las principales centrales obreras, van a apoyar a Sergio Massa, otros van a apoyar a radicales, otros van a acompañar a su lista. ¿Cómo ves vos el panorama de Córdoba? Bueno, efectivamente, más allá incluso de las candidaturas y de los apoyos a los candidatos, el movimiento obrero de Córdoba viene sufriendo un proceso de disgregación o al menos de separación en diferentes sectores. En realidad, esta es una situación que no es de ahora. Desde la propia conformación de la CTA en los años 90 ya hubo unos quiebres y la CGT hace años que está dividida en dos. Claro. El proceso de normalización que implementó la CGT nacional en Córdoba impactó en un sentido también de generar rupturas fuertes hacia adentro de las organizaciones que están nucleadas dentro de esa central. Pero al mismo tiempo creo que también es parte de síntomas de época, ¿no? No le pasa solo al movimiento obrero, le está pasando a los partidos políticos también, donde uno, en estas elecciones
tanto municipales como provinciales, no estaba muy claro dónde empezaba y dónde terminaba cada partido, ¿no? Por esto de, bueno, un partido que lleva como candidato a vicegobernador a alguien de otro partido, o candidato de viceintendente de otro partido. Bueno, estos movimientos dentro del espacio político, sindical, etcétera, están a la orden del día. Se trata de un tiempo en el que esto es una característica, que hay que, y me parece que tiene que ver en buena medida con la falta de discusión política, ¿no? La falta de profundidad de los proyectos políticos que están en juego, que muchas veces se ocultan de manera intencional, ¿no? Entonces se discuten candidatos cuando en realidad deberíamos estar discutiendo modelos. Y en el caso, me parece, del movimiento obrero, para lo que pregunta el compañero, yo creo que también esta candidatura de Massa, digo esto pensando en después de las PASO, ¿no? Que creo que todos sabemos que va a ser el triunfante en la elección interna, se abre una oportunidad también para el movimiento obrero, ¿no? Se abre una oportunidad de volver a encontrarse en un horizonte y en un objetivo común, más allá de de tensiones y discusiones internas que son razonables, pero que hoy requieren y dan la oportunidad a este momento electoral para trascenderlas, al menos momentáneamente, en función de la defensa de los intereses propios de la clase, ¿no? Llegado el momento que el espacio pueda acceder, por ejemplo, a uno o más diputados nacionales. Leticia, ¿qué pensás? ¿Cuáles temáticas, cuáles proyectos, leyes debería impulsar, el espacio desde Córdoba en el Congreso Nacional? Bueno, una de las cosas en las que venimos conversando desde el espacio sindical, bueno, yo de alguna manera represento eso, tiene que ver con las discusiones todavía, bueno, algunas avanzadas, pero muchas todavía pendientes en relación a las necesarias adecuaciones de las normativas laborales a la realidad del trabajo actual. Hay, y esto lo digo con plena conciencia, de la amenaza que se cierne sobre los trabajadores con los proyectos de reforma laboral, de flexibilización laboral que impulsa Juntos por el Cambio. Sin embargo, nosotros sabemos que la mejor defensa de nuestros derechos tiene que ver con poder dar las discusiones que necesitamos dar para poder garantizar que los derechos que tenemos no sean solamente estos, sino que podamos adecuar las normativas laborales a la realidad del trabajo, que es una realidad muy, muy dinámica y muy distinta a la de hace 40 o 45 años cuando se sancionaron las normativas laborales. Hay algunas cosas que se están discutiendo, como la reducción de la jornada laboral, la incorporación de tecnología en los espacios de trabajo. Eso tiene que ser algo discutido y tiene que ser implementado de manera que sea siempre en función de mejorar las condiciones de trabajo y preservando las fuentes laborales. Todas las normativas que tienen que ver con la incorporación de perspectiva de género, por ejemplo, la ampliación de las licencias, de los regímenes de licencias, y no solamente la ampliación, sino la inclusión de la perspectiva de género para incorporar también a los varones a los derechos que tienen que ver con el cuidado y con el cuidado de las familias. Hay una serie de normativas. Bueno, y la regulación, formas de regulación novedosas que necesitan las nuevas formas del trabajo, ¿no? Sí. Y no solamente regulación de las relaciones laborales, sino estímulos e incentivos para aquellos trabajadores y trabajadoras que hoy se están garantizando las fuentes de trabajo por sus propios medios, de manera colectiva o de manera individual, y que muchas veces no acceden a, por ejemplo, incentivos económicos, préstamos, créditos, etcétera, o tecnología o capacitación, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchas cosas que pensar en términos de regulaciones, de normativas y también de políticas económicas, de políticas laborales. Y esto, insisto, frente a las propuestas que del otro lado sin duda van a venir, porque ya las están planteando, ¿no? Propuestas de flexibilización, de reducción de los periodos de prueba, de ampliación de los periodos de prueba, etcétera, etcétera, que son propuestas, que ya conocemos, pues ya han intentado reformas laborales en sentido flexibilizador, que hemos resistido, o reformas vinculadas al sistema jubilatorio, ¿no? Que también hacen falta discusiones sobre el sistema jubilatorio. Bueno, tenemos que dar esas discusiones
sobre todo para preservar nuestros derechos frente a la avanzada que se viene de privatización y de achicamiento de los sistemas de previsión social. ¿Crees que el hecho de que la lista de diputados, vaya unida a la candidatura de Sergio Massa y también la candidatura de Grabois acá en Córdoba, eso va a hacer que suban las posibilidades de que aumente el caudal de votos del kirchnerismo acá en Córdoba? Sin duda, porque ya no es... ya no va a ser el caudal de votos del kirchnerismo, va a ser el caudal de votos de Massa y de Grabois, de Unión por la Patria. Me parece que efectivamente, creo que la candidatura de Massa y la de Grabois también, ambas van a propiciar, están ya generando entusiasmo y alivio. Y efectivamente creo que son realmente el nombre de Massa para un sector, el de Grabois para otro, y en algunos casos ambos para los mismos electores, son una oportunidad nueva de una renovación, de un cambio y de una esperanza, sobre todo de una esperanza, ¿no? De una esperanza frente a una amenaza que creo que hoy conversaba con algunos compañeros, hace varias décadas, los que ya tenemos varias décadas para contar, que no nos sentíamos tan amenazados por un proyecto político, ¿no? Tan amenazados por un proyecto político que no viene a usar la fuerza, sino a ganarse el voto, y que con el voto puede llegar a ganar y a desarrollar, a implementar un proyecto que es un retroceso en todo sentido, en términos de igualdades, en términos de soberanía, en términos de democracia. Supone una cantidad de retrocesos realmente muy grave, como hace mucho tiempo que no veíamos. Leticia, quería preguntar de nuevo, hay sectores de la militancia que dentro del campo nacional y popular, que van a bancar el proyecto Unión por la Patria, siempre critican que las listas acá en Córdoba vienen de Buenos Aires. Para vos, en el armado de las listas, específicamente para lo que pasó ahora en el CCR, que conforman listas, ¿para vos tiene que tener decisión más de la militancia de la provincia o que venga de Buenos Aires el armado de listas? Bueno, mira, sí, esa es una de las cosas que se critican. Yo misma lo he criticado como militante, ¿no? Y creo que es una de las... Cuando yo al principio hablaba de la renovación, no hablaba solamente de las personas que se renuevan, hablo también de proyectos que se renuevan, de formas de hacer política que necesariamente, y por suerte, se van a renovar o se están renovando. Y creo que esa es una de las cosas que nos desafía esta nueva etapa, ¿no? La posibilidad de avanzar en la construcción de una alternativa propia en Córdoba, de una fuerza, de una construcción orgánica, con proyecto, con referentes propios, no con un referente, con muchos referentes. Hoy lo que hacen falta son muchos referentes, muchos compañeros y compañeras con capacidad de convencer, de organizar, de seducir, de animar, ¿no? Y eso ese espíritu de es patriotismo. exactamente, que dé orgullo ser de Córdoba y estar invitando a votar. Además de ser Córdoba, también ser patriotismo y lo nacional. Exacto. Dignos argentinos. Y eso me parece que es lo que tiene que garantizar y es lo que necesita un proyecto para dejar de depender de ese mandato de la dirigencia de Buenos Aires, ¿no? Que es un mandato que, uno también entiende cuando se trata de un partido nacional con una dirigencia del peso y de la talla que han tenido Néstor y Cristina. Uno entiende por qué las cosas se dieron como se dieron. Sin desconocer eso, que fue muy importante y sigue siendo muy importante, me parece que hay también algún nuevo tiempo en el que eso yo creo que siempre se tiene que acompañar con construcción en los territorios, en la base, con las características y la idiosincrasia de cada lugar, ¿no? Porque la política es diferente y las sociedades son diferentes en cada uno de los lugares, pero me parece que ahora más que nunca hace falta, ¿no? Y yo de alguna manera entiendo y acompaño una decisión de la dirigencia nacional de garantizar y preservar la presencia de dirigentes que tienen una historia y una trayectoria y un compromiso
en las cámaras de diputados y senadores, pero también creo que la lista lo que muestra es una apertura hacia otros perfiles y otras trayectorias que claramente no vienen definidas desde Buenos Aires, ¿no? Digo, a mí en Buenos Aires no me conoce nadie. Es más, me estoy haciendo conocer acá recién, y así muchos de nosotros y nosotras que estamos en la lista. Es decir, surge de otros lugares y tiene que ver con una conciencia de que hacía falta también abrir esos espacios. Claramente. En Córdoba, estos últimos, se vio, o la gente reclama mucho por la inseguridad. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se puede dar solución a la inseguridad, al problema de la inseguridad? Creo que Cambiemos o el macrismo, que de ahí vienen las ramas, sus representantes o como Milei proponen como más políticas más fuertes y cuál sería la solución del lado de ustedes. Bueno, a mí me parece que efectivamente se ha hecho del tema de la seguridad un eslogan de campaña, un caballito de batalla, ¿no? Montándose sobre los miedos, por supuesto, que son absolutamente comprensibles en unas sociedades que no pueden resolver, en distintos modelos políticos de gestión de la seguridad no logran resolver los problemas vinculados con la seguridad o la inseguridad. Una primera cosa que yo he aprendido con compañeras que se dedican a esto, porque bueno, uno no sabe sobre todos los temas, ¿no? Pero por suerte contamos con compañeros y compañeras que se han especializado en estos temas. En particular, probablemente la conozcan, a Valeria Plaza, que trabaja con nosotros y que es especialista en temas de seguridad, investigadora del CONICET. Y una de las cosas que ella viene planteando es que uno de los primeros problemas que tenemos al hablar de las cuestiones de la seguridad en campaña es que se mezclan problemas que son muy diferentes, ¿no? Problemas que tienen que ver, por un lado, con el delito común, con, bueno, esto que es lo más generalizado y lo que más irritación genera, ¿no? Que es el robo de la goma del auto, de la cartera, del celular, claro, ¿no? Sí, algunas entraderas en las casas. Y las soluciones que se pretenden o que se proponen tienen más que ver con delitos complejos, ¿no? Y entonces esa idea de llenar las calles de policías o de armar con determinadas maneras, con determinadas tecnologías a la policía, bueno, por empezar, que las soluciones de más represión y más violencia nunca generaron otra cosa que más violencia, ¿no? Eso creo que está comprobado en el mundo, que por supuesto que tiene un efecto en términos comunicacionales y emocionales muy alto, porque uno muchas veces montarse sobre la venganza es electoralmente a veces puede ser redituable, pero que en términos de reducción de la inseguridad no tiene ningún efecto más que redoblar la violencia urbana, la violencia social. O como la propuesta social de Bullrich, ¿no? De entregar, no sé, armar al pueblo. Imagínate lo que pasa en Estados Unidos, que a lo mejor no lo muestran, pero sin embargo pero sabemos perfectamente que eso, exactamente, que lo que hace es generar más hechos de violencia, y por eso tenemos los índices de asesinato y esas cosas espantosas que pasan en Estados Unidos de niños armados entrando a escuelas y masacrando gente. Bueno, tiene que ver con sociedades que van construyendo una patología alrededor de la inseguridad, y que cada vez va incrementando la violencia. Cuando, por otra parte, lo que se ve es que no hay políticas serias de seguridad vinculadas con los delitos complejos, con la investigación, con la generación de todos los entramados judiciales, además, que hacen falta para que se desarmen esas economías que se producen alrededor, por ejemplo, de la droga, de la venta de autos robados, etcétera, ¿no? Es decir, la inseguridad tiene un componente económico también, que no es solamente el de el chico que roba un celular para tener unos pesos para salir. La inseguridad, en serio, la inseguridad provocada por la venta de estupefacientes, la comercialización, la trata de personas, el robo de autos, etcétera, sí, que es lo que llamamos delito complejo, delito organizado, Uh-huh. Tiene una dimensión económica y tiene una complicidad política y judicial
que es de lo que no se habla cuando se habla de las pistolas Taser, ¿no? Y de llenar la calle de policías. Eso también tiene que ver, digamos, en Rosario y bueno, en Santa Fe, y eso se extendió a todo el país, la discusión de si es conveniente o no utilizar, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, en el caso específico del Ejército, para combatir el narcotráfico. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto? Bueno, ahí hay también discusiones interesantes, porque hay que saber que cuando hay situaciones como la de Rosario, es una situación muy particular, ¿no? Y tiene que ver también con quiénes son los actores económicos que están detrás del negocio, de los negocios, que la droga, entre otras cosas. Y se entiende de alguna manera que cuando hay una decisión política de intervenir sobre los negocios, sobre la economía, las economías del delito, las economías delictivas, probablemente, si hay una decisión política de intervenir ahí, probablemente sea necesario hacerlo con toda la fuerza del Estado, ¿no? El tema es, bueno, ¿contra quién se usan las fuerzas del Estado? Si claro, esa gendarmería va a estar rodeando los barrios populares para impedir la circulación de los jóvenes, que son usuarios, en todo caso, de estupefacientes, o si se va a poner esa fuerza y esa capacitación de las fuerzas de seguridad del Estado para desarmar esas economías que incluyen actores económicos de peso, ¿no? Que no viven en esos barrios populares. Bueno, me parece que ahí hay discusiones en donde tiene que ver lo que está de fondo en debate, es cuál es la política, cuál es el sentido de la política, qué se protege, qué vidas se protegen, qué intereses se protegen, ¿no? Creo que meterse con los intereses de los sectores económicos que están comercializando, que están enriqueciéndose con el comercio ilegal de cosas, bueno, eso supone un Estado fuerte y decidido a intervenir. No es lo que se ve en las campañas publicitarias como propuesta de orden, ¿no? Esa idea del orden, bueno, sí, pareciera ser un orden sobre los cuerpos indisciplinados, que muchas veces no son esos, ¿no? No son empresarios ni son jueces, son los jóvenes de los barrios populares. Claro. Bueno, teniendo en cuenta que ya falta poco para el paso, falta menos de un mes, ¿qué mensaje le dirías a los oyentes de TD Ceilán y a aquellos posibles votantes o simpatizantes del espacio para que acompañen las propuestas de Unión por la Patria en Córdoba? Bueno, lo primero es que hay que participar. Nosotros creo que todos venimos registrando una caída en la participación en las elecciones, y eso me parece que a 40 años de la democracia, lo primero que hay que decir es que la democracia la hemos conseguido con mucho dolor, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y que la democracia es esta posibilidad de elegir a nuestros representantes, más allá de que estos representantes quizá no representen todo lo que quisiéramos, no obstante, esa posibilidad de elegir hay que defenderla y hay que ejercitarla y hay que fortalecerla, ¿no? Entonces, primero es invitar a participar en todas las elecciones, la del domingo, la del 13, las generales de octubre, etcétera. Todas son obligatorias, pero sobre todo todas deberían ser una obligación cívica para nosotros y nosotras. Y luego que pensemos con mucha tranquilidad y absteniéndonos un poco de a veces la comunicación mediática, ¿no? Y el bombardeo de publicidad, tratemos de pensar qué significan esas propuestas y esas promesas de cada uno y de cada una de los candidatos. ¿Qué significan? ¿Qué va a significar para nuestra vida, para la vida de nuestros hijos e hijas, para nuestro trabajo, para nuestra jubilación? Por supuesto que no estamos diciendo que hay que ser muy conscientes, no estamos diciendo que hay que votar para defender lo que tenemos, porque muchos cordobeses y cordobesas y muchos argentinos y muchas argentinas hoy la están pasando mal, eso lo tenemos perfectamente claro. Lo están pasando mal por muchas razones. El presidente siempre habla de la pandemia, de la sequía, de la deuda externa, pero sabemos que eso no alcanza para decidir un voto. Claro. Explicar que estamos mal, pero ¿qué? Bueno,
yo creo que... Soluciones. Yo creo claro. que la gente busca soluciones. Exactamente. Yo creo que lo vengo siguiendo mucho, tanto a Juan Grabois como a Sergio Massa. Bueno, hace poquito se inauguró el gasoducto ahí claro. Sí, sí. Y eso no es simplemente una tubería, ¿no? También es un horizonte junto con otros proyectos y otras obras de infraestructura, un horizonte que tiene que ver con las posibilidades del desarrollo nacional, del desarrollo productivo, del uso de los recursos de una manera sustentable, pero sobre todo orientada al crecimiento y a la independencia económica que el otro proyecto nos ha negado sistemáticamente, ¿no? Cada vez que la derecha ha gobernado, se ha encargado de acercarnos cada vez más a ser una colonia, y eso es lo que tenemos que dejar atrás. La deuda externa fenomenal que nos ha dejado y que nos ha sumido en una situación de crisis permanente. Bueno, eso no se puede volver a repetir. No podemos permitir que nuestro país sea entregado y sus recursos y sus posibilidades económicas sean entregadas de la manera en que el macrismo entregó a la Argentina, con esa deuda millonaria con el Fondo Monetario, que hasta el día de hoy mismo están teniendo el ministro de Economía, Sergio Massa, teniendo que negociar en Estados Unidos a condición de ajuste, de achicamiento del gasto, etcétera. Leticia, disculpa que te moleste, te quería preguntar algo. Vos como candidata, ¿cómo ves estas pasos que va a haber como 27 listas, 27 ofertas electorales? ¿Y cómo la veo? ¿En qué sentido? En el sentido que ves tanta cantidad y tanta variedad en estas elecciones. ¿Te parece que está bien? Me parece que, me parece que es saludable. Me parece que para eso están las PASO, para poder representar que cada uno de los sectores pueda construir sus candidatos, sus candidatas, construir propuestas y ponerlas a jugar, y de esa manera también entusiasmar, de esa manera también convocar, entusiasmar, animar, y que luego eso, me parece que creo que el desafío siempre es que luego todo eso se traduzca en una nueva participación, que no muera en las PASO, que no quede en las PASO, sino que esas apuestas, esos proyectos se puedan luego alinear en alguna otra propuesta, y que toda esa esperanza, esa expectativa, ese entusiasmo que algunos votantes pusieron en esos candidatos se pueda ser contenida y reencauzada en algún proyecto, ¿no? Y en algún espacio de trabajo, de militancia, de participación. Bueno, aunque no sea el que hubieran elegido en primera instancia, ¿no? Creo que de alguna manera es el compromiso, de una manera directa es el compromiso que ha asumido Juan Grabois cuando se habilitó la posibilidad de la interna, y realmente me parece muy alentador, muy, muy serio, muy inteligente, muy generoso también de su parte y de parte de toda la militancia de Juan Grabois, porque me parece que habla de una madurez en la propuesta y de la construcción de un horizonte, sobre todo una madurez que tiene que ver con reconocer con toda claridad que lo que está del otro lado es algo que a lo que hay que oponerse con toda la fuerza y con toda la claridad de que somos capaces. Leticia, te agradecemos que hayas llegado a los estudios de Radio Mordisquito para brindarnos esta entrevista a TED Ceilán, y esperemos que, bueno, en alguna otra oportunidad te tengamos nuevamente, ya sea presencial o vía telefónica o por mí. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan una muy buena noche. Gracias. Muchísimas gracias, Leticia Medina, por visitarnos en el estudio de Radio Mordisquito en el programa TED Ceilán. Chao, chao, Leticia.